En esta porción de Terumá, todo el pueblo es convocado para formar parte de esta congregación divina. Todo el pueblo se le da la oportunidad de hacer algo para ser parte de este receptáculo de Dios. Y sabemos que esa historia que la Torá registra desde hace más de 3000 años, no es la historia, es lo que está pasando hoy aquí con nosotros. Es esta posibilidad de llenarnos de esa fuerza, de esa misma fuerza que se manifestó cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel, fueron convocados a hacer un esfuerzo y donar en forma libre para crear esta vasija llamada el Mishkan, en donde se aposenta el Creador, que por un lado hemos dicho es una vasija colectiva, es una vasija en donde participamos todos nosotros como colectividad, pero también es algo individual, es esta preparación de nuestra alma en donde recibimos la presencia del Creador. La preparación de nuestra alma, como hemos dicho, tiene que ver con la elevación espiritual. El dar siempre, trumá quiere decir donativo, pero también hemos dicho tiene las partículas reshmem, ram. ¿Qué es lo que te eleva? Cuando tú contribuyes, cuando tú das, cuando tú eres partícipe en la construcción del mundo. Entonces te elevas, entonces tu alma se hace como un receptáculo mayor, una mayor vasija para la receptividad de la luz del Creador. Purim no es casualidad que se dé entonces en este mes de Adar, justamente en el día 14 de Adar. Este día que estaba previsto para que fuera una enorme catástrofe, por cierto. El Ari Kadosh dice que Hamán, que su nombre se ha borrado, era, así dice, huella astrólogos gadol, y usa esas palabras en el Kitvei Ari. Sabemos que él no lo escribió, que lo escribió el hijo de Haim Vital, el Kitvei Ari, los escritos del Ari, pero así dice el Ari hace más de 500 años, que Hamán era un gran astrólogo y que sabía que ese día, 14 de Adar, tenía el influjo de la fuerza de Júpiter y que podía tomarlo y transformarlo en algo terrible, en algo malévolo. Sabemos que Hamán no es más que esta encarnación cada vez, lamentablemente en todas nuestras generaciones, de esta fuerza malévola que está allí dispuesta a destruirlo todo y en particular destruir Haz Shalom al pueblo judío, que en cierta forma su misión es representar la fuerza del Creador y enfrentarse a estos retos que implican la negatividad, que no es más que el producto de la conciencia errada, de la conciencia que no tiene que ver con la voluntad del Creador. La voluntad del Creador es expansiva, la voluntad del Creador es amorosa, la voluntad del Creador es dadora. Lo contrario a ello es lo oscuro, lo que ignora al prójimo, ¿verdad? Como lo hemos dicho y lo decimos siempre. Así que Purim, que iba a ser este evento catastrófico y por el cual, digamos que Adar recibe calificativo de el mes en donde se aumenta la felicidad, es justamente porque no se dio esa catástrofe. Y ahí tenemos esta historia maravillosa que se cuenta en términos
quizá muy infantiles y que para muchos lamentablemente Pesaj es solo una fiesta infantil, y sí debe ser una fiesta infantil en donde todos los niños se regocijen, pero la verdad es que no es solo una fiesta infantil. Hay tanto de secretos y tanto de fuerza, de lo cual desde luego hablaremos hoy un poco como parte de la cabeza de este mes en donde sucede Purim. Finalmente entendemos que estos personajes gloriosos, en donde está la reina Esther, en donde está Mordejai, ¿verdad? Sabemos que todo esto está oculto, ¿verdad? Esther, la palabra Esther, la reina Esther, quiere decir ocultamiento, leastir. Esther es el ocultamiento. Megilat Esther, es interesante, la historia de Esther, que se traduce así textualmente, también es Megilat de Legalot, la revelación de lo recóndito. Megilat Esther es la revelación de lo recóndito. Es interesante, en esta historia donde se narra este evento, en donde había este rey llamado Ahasverosh, que decide deshacerse de su primera esposa, Vashti, y que pone de nuevo así como en concurso entre todas las doncellas de todas las 127 provincias que tenía, para ver quién de ellas podía ser la nueva reina, y sucede que es Esther, que es la favorita y a la que el rey quiere siempre regalarle hasta la mitad de su reino. Así dice: tú dime, Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te puedo dar. En esta historia no hay una sola vez que por lo menos abiertamente se menciona el nombre de Dios, en ninguna de las formas, ni Elohim, ni Yud-Kei Vav-Kei. Pero si lo vemos a los ojos de la Kabbalah, todo el tiempo se están repitiendo una serie de nombres ocultos de Hashem. El Yud-Kei Vav-Kei aparece N veces, y otros nombres, en donde verdaderamente lo que se nos dice es que esta historia, que es sencilla y un tanto infantil, si se puede calificar, tiene elementos de ocultamiento que, al ser revelados, nos llenan con esta fuerza de vida eterna. Sabemos que al final del día es este sentido profundo de responsabilidad por el prójimo, representado por Esther, por Mordejai. Por ahí también se nombran otros personajes en donde sabemos que está nada menos que Daniel, el gran, no se le dice profeta justamente, pero sí es un profeta, Daniel, que también acude al llamado de esta gran misión, en donde se trata de salvar el aspecto del alma a través del compromiso y del dar. Por ello, en Purim hay este aspecto específico de dar a los necesitados, Matanot Laevionim, y también este aspecto de Mahatzit HaShekel, y también este aspecto de Mishloach Manot, ¿sí? De darse regalos, de darse digamos, comida, dulces, galletas, chocolates, de unos a otros, que por cierto, desde la costumbre de la Kabbalah, estos Mishloach Manot no sean directamente de uno a otro, sino se le pide a un tercero: me haces favor de entregarle este regalo a mi amigo tal o a mi amiga tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con esto representamos este aspecto que se llama la luz retornante, en donde entendemos que cuando nos queremos conectar con los aspectos
inmediatos, ¿verdad? Urgentes, que añora nuestro ego, lo único que traemos es obscuridad. Cuando en el ínterin hay este aspecto de pausa, hay este aspecto de autocontrol, ¿verdad? En donde el dar y el recibir se da en forma tal que hay un elemento de autocontrol de nuestras urgencias egóticas. Y es por ello que simbólicamente, pero con esa conciencia, el Mishloach Manot lo damos indirectamente para manifestar en nosotros este aspecto del Or Joser, la luz retornante, la luz indirecta. El que, como hemos hablado una y otra vez, es fundamental en la elevación espiritual, el entendimiento que a través de nuestra capacidad dadora es que nosotros alteramos los universos y los mundos para bien, de tal forma que no es poca cosa lo que sucede en Purim. En este mes tenemos, desde el punto de vista de la Kabbalah, como nos lo revela el Sefer Yetzirah, el libro de la formación atribuido a Abraham Avinu, tenemos las dos letras, el par de letras que corresponden a este mes. La Kuf, que es el mes justo de Adar, que es el signo de Piscis. Y Gimel, que es el planeta, el cuerpo astral que rige. Gimel. Cuando hablamos del cuerpo astral, en realidad no nos referimos a ese lugar físico que está a millones de kilómetros de la luz, a millones de kilómetros de nosotros, de la Tierra, y que le nombramos Júpiter, que es este cuerpo gaseoso enorme, el más grande de todos los planetas del sistema solar, sino estamos hablando de una fuerza de conciencia, a través de la cual el Creador, en su infinita sabiduría, destina fuerzas y energías con las cuales nos podemos conectar, siempre y cuando nosotros sepamos lo que está sucediendo cósmicamente. La Gimel de Júpiter, entendemos, es esta letra que nos conecta con los atributos positivos de esta fuerza de conciencia llamada Tzedek, Júpiter, y que tiene que ver con la capacidad de ser seres que revelamos milagros. Esta misma letra, Gimel, la tenemos recientemente en el mes de Kislev, en Hanukkah, en donde también tenemos la letra Gimel, que es Haim Tovim, que es el influjo de Júpiter, y es la capacidad de ser nosotros manifestadores de milagros, de Nisim Veniflaot. En realidad, la historia de Purim, se dice, fue un milagro, ¿verdad? Y al final quienes terminaron mal fueron los que habían planeado crear el mal, ¿verdad? Terminaron colgados. Hay una historia maravillosa que nos explica que estos malvados que eran Hamán y sus hijos, en cierta forma están relacionados con el final de este momento terrible de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, donde también fueron destruidos estos seres malvados que fueron juzgados. Y uno de ellos,
siendo canal, ¿verdad? Julius Streicher, que su memoria sea borrada para siempre, al momento de ser ejecutado, gritó Purim Fest 1946. ¿Sí? O sea, estaba consciente de que él era una encarnación de estas fuerzas malévolas de Hamán. Y esto en algún momento hablaremos con más detalle. Purim entonces es la capacidad que nosotros tenemos de conectarnos también con aquello que llamamos milagros. Y saben, para conectarse con los milagros grandiosos, hay que estar muy apercibido de las pequeñas cosas que nos suceden en nuestra vida y que son también milagrosas. Cuando nosotros vivimos con aprecio de todo lo que nos sucede alrededor y lo vemos no como un evento natural, sino como algo milagroso, entonces eso nos va abriendo puertas para que otras cosas que son tremendamente inusitadas también se den en nuestra vida. Lo milagroso tiene que ver con que incidan eventos que aparentemente están desconectados y que inciden en un punto. ¿Por qué inciden en ese punto? Bueno, porque hay una voluntad divina. Pero esa voluntad divina está esperando que nosotros también hagamos nuestra parte. Esa voluntad divina está esperando que nosotros también seamos los que construimos esa vasija, ese Mishkan. En nuestra entrega de la Perashá de Trumá hablamos de que este Mishkan tiene varios elementos, ¿verdad? Tiene un cortinaje, tiene un candelabro, tiene una mesa, en fin, una serie de elementos que están muy puntualmente descritos en la Torá, en esta porción. Y que si bien forman parte de este santuario físico, también, como hemos dicho, forman parte de nuestra conciencia. Son los elementos que representan aspectos de la conciencia, con lo cual vamos verdaderamente a construir esta realidad. Vamos a construir esta realidad que es este nuevo templo, ¿verdad? Este templo que es el templo colectivo, en donde todos seamos beneficiarios de la manifestación del Creador. Entre otros aspectos, entendemos que este construir nuestro templo interno tiene mucho que ver, por ejemplo, con el no darse por vencido, con el no dejar de hacer el esfuerzo en situaciones adversas. Esta es una de las cosas importantes. Y saben, la historia del pueblo judío es el triunfo de lo aparentemente imposible. ¿Por qué? Porque hubo siempre grupos de personas dentro de nuestro pueblo que dijeron, no, esto no se queda aquí. Este no es el fin. Y mientras sí, algunos bajaron las manos y se rindieron, muchos otros tenían esta conciencia de que es el momento de actuar, es el momento de seguir adelante, justo cuando hay adversidad. Así que el no darse por vencido en momentos de adversidad es una de las condiciones para construir nuestro Mishkan. Otra es nuestra capacidad, como lo hemos dicho, de resistencia espiritual. El no irnos por las urgencias de nuestro ego, el no irnos por las apuraciones de lo que nuestro cuerpo desea, que generalmente
es fatuo, no es verdadero, es desorientador, es aquello que viene o de nuestras aspiraciones egoístas o de nuestros miedos o de nuestras ansiedades o de aquello que no es la parte esencial de nosotros. Así que todo este aspecto de la restricción también es cómo construimos este Mishkan dentro de nosotros. Desde luego, la forma en que nosotros hablamos, el Lashon Tov, el que nosotros seamos agentes para manifestar vibraciones de luz a través de lo que decimos. Otro de los aspectos es la acción. Sin la acción en este mundo, no hemos completado nuestra misión. Podemos prepararnos, podemos ir y venir, podemos ser enormemente estudiosos, pero si no hay la acción correspondiente, como lo hemos dicho, esa vasija llamada el Mikdash o el Mishkan no tendrá actividad, no estará operativa. Y la verdad es que la Torah, cuando nos habla de todas estas partes del Mishkan, está hablando de cada una de las posibilidades que tenemos nosotros en el ejercicio de nuestra acción humana diaria y colectiva para verdaderamente crear un mundo diferente, una realidad diferente para cada uno de nosotros. De vuelta a la Gimel, que representa Tzedek, Júpiter, el planeta benévolo, el planeta que favorece los milagros. También sabemos que Gimel es 3. Y sabemos que en la concepción cabalística, el 3 es el sistema total, es el sistema del dar, el sistema del recibir y aquello que media entre el dar y el recibir. En realidad, como hemos dicho, es esta conciencia, este darse cuenta de que estamos aquí para dar y recibir y cómo lo hacemos, el arte de combinar el dar con el recibir es lo que nos engrandece. El entender que todo lo que recibimos en materia de nuestros talentos naturales, de nuestra posición social, de nuestra posición económica, no es más que la posibilidad también de repercutirlo eso al mundo, de darlo. Y es este aspecto llamado la columna central, que está representado por el 3, por esta síntesis entre el dar y el recibir, que solo depende de nosotros. Y para eso nos preparamos espiritualmente, para saber cómo combinar las fuerzas del recibir y del dar, de tal manera que sean una sola. Porque como lo hemos platicado, cuando nosotros damos, en realidad estamos recibiendo. Porque en un sentido a lo que venimos es a hacer causas. Hashem es la gran causa y nos regaló, cuando se dice que nos hizo a su forma y a su imagen y a su semejanza, nos regaló la capacidad de ser causa. Y cuando nosotros damos, estamos ejercitando esa capacidad de ser causa. Y ese es el gran regalo. Y ahí es cuando nosotros tenemos la oportunidad, es decir, entonces ¿dónde empieza el dar y el recibir? Pero también no debemos olvidar que otros también quieren ser causa y que yo quiero contribuir a que ellos sean causa. ¿Y cómo lo hago? Recibiendo. Entonces el dar y el recibir se vuelve un círculo en donde no hay una frontera que podamos detectar con mucha precisión dónde empieza el dar y dónde empieza el recibir.
Cuando estás en esta conciencia, cuando te has dado cuenta de esto en tu vida espiritual y lo llevas a la práctica, entiendes que es en este flujo en donde recibes y das que se crea la mayor de las abundancias. Y esta es la fuerza justamente entonces de Tzedek, que no es coincidencia, el planeta Júpiter se llama Tzedek, justicia. Justicia quiere decir Tzedek. ¿Y qué es la justicia? La justicia es Tzedaká, es dar. Nosotros somos los que podemos hacer de un lugar que aparentemente es injusto, es desbalanceado, somos nosotros los que podemos hacer la diferencia y hacer de un lugar de tzedek. Y por ello dice tzedek, tzedek tirdof. La justicia perseguirás. El planeta de tzedek, Júpiter, hoy nos da esa fuerza en estos momentos para llenarnos con nuestra capacidad de hacer justicia. Quiere decir administrar en forma sabia y amorosa el dar y el recibir. La Kuf es una de las 12 letras simples de la Kabbalah. Y es la que representa al signo de Dagim, Piscis. Es un signo de agua. Dagim es uno de los signos dobles, ¿verdad? Está representado no por un pez, por 2 peces, ¿no es cierto? Así como Mosnaim es el plural, Dagim, Yudmem es plural, peces, Mosnaim, libra, es también, por ejemplo, un signo doble. Teomim, Géminis, un signo doble. ¿Por qué es doble? ¿Por qué es doble Piscis? ¿Cuál es la característica pisciana? Por un lado, es el 12º signo, porque de acuerdo al inicio energético del año, es el primer día del mes de Nisan, el primer día del mes de Aries. Cuando celebramos Rosh Hashanah, la cabeza del año lo hacemos el primer día del 7º mes. Pero no es el inicio del año, es la cabeza del año, es la conciencia del año. Pero el primer día del año es el primer día de Nisan. Así que eso hace que el mes de Piscis sea el último de los meses. Sabemos que Moshe Rabbeinu era del signo de Piscis. Sabemos inclusive cuándo falleció. ¿Qué día? El día Zain. El día 7 de Adar. Y también nació. Sabemos que los tzadikim nacen y se van el mismo día. Y sabemos que entonces nació y se fue ese mismo día de Adar. Y Moshe tenía esta personalidad pisciana que por un lado es enormemente benévola, enormemente dadora de vida, maternal en ese sentido, poco agresiva. Moshe tuvo que entrenarse a tener esta fuerza, ¿verdad? Recordemos que le decía a Hashem, ¿por qué no escoges a otro? Yo no sé hablar, yo te voy a poner las palabras, te voy a acercar a tu hermano Aarón y juntos van a poder, que hay algo que no sea posible para Hashem, todo es posible. Así que, y Moshe, ¿quién puede decir otra cosa? Fue ese enorme líder, ¿verdad? Que deriva del signo que aparentemente es el menos conducivo al liderazgo. Signo Piscis, tranquilo, un signo muy psíquico, ¿verdad? De percepción de todas las fuerzas y de todas la magia, ¿verdad?
Y sin embargo, Moshe justamente fue elegido, este pisciano típico, ¿verdad? Que él no quería ser el líder, y por eso fue ese gran líder, porque no hubo nada de ego. Y como se dice, Aish Moshe Anav Meod, el signo de Piscis es el procurador del aspecto de la humildad. Y tiene esta característica doble, ¿verdad? Por un lado, que es un signo de agua, el agua representa la misericordia, el agua es dadora de vida, pero también representa el diluvio. El diluvio es una de las fuerzas más destructoras, ¿verdad? Veamos los tsunamis, veamos los huracanes, que son terriblemente destructores, son mayormente una fuerza que tiene que ver con la acción destructora del agua, también auxiliada desde luego con el aspecto del viento, pero la destrucción generalmente es a través de esta condición desbordada del agua, ¿verdad? ¿Estaría más ligado a Acuario entonces? No, Acuario es un signo de aire. Acuario no es agua. Curiosamente, se llama Acuario. Acuario es columnas centrales, ideas, es aire, ¿verdad? Piscis, al igual que Cáncer y al igual que Escorpión, son los tres signos de agua que tienen que ver con esta enorme capacidad de transmitir misericordia, de transmitir vida, pero también hay una enorme pasión dentro de ello que puede ser muy destructiva. Nuestro maestro el Rav de bendita memoria nos decía que la Kuf es una letra sui generis, que por un lado representa un rasgo que pareciera ser una Kaf, es una sugerencia la Kaf, y luego una letra que puede ser una Zain o una Nun Sofit, depende cómo la vemos, y es la única letra, nos dice el Sefer Yetzirah, que tiene un rasgo hacia abajo. Ninguna otra letra realmente tiene un rasgo hacia abajo. Y nos dice que en esta dualidad, la Kuf es una especie de doble agente. Es esta letra luminosa, ¿verdad? La Kaf representa el 20, Mahatzita Shekel, 20 Gerá, ¿verdad? Los dos aspectos unidos, el aspecto de las causas y el aspecto de las manifestaciones, y también este rasgo que traslada algo de energía al otro lado, hacia abajo. Y lo que está hacia abajo, sabemos, es aquello que no es el sistema de la pureza, es el sistema de la tumá, el sistema de la impureza. Y sin embargo, tenemos esta letra que transmite esa energía. ¿Por qué? ¿Se equivocó Hashem en crear esta letra para darle vida al aspecto de la oscuridad? No. La verdad es que la forma de mantener a raya a todo lo que tiene que ver con la oscuridad, con el reino del Satán, es cuando nosotros tomamos el control. El Satán y sus huestes oscuras solo pueden vivir de la luz que derivan de nosotros. La negatividad no tiene una existencia substancial, lo hemos dicho. En la concepción cabalista, y que nosotros tomamos como verdadera, el aspecto de la negatividad no está en competencia con Hashem Yitbaraj. Está contenida dentro de esta creación total y es parte del plan maestro.
porque sin el aspecto de la negatividad no habría libre albedrío y por tanto no habría la posibilidad de ser causa, que a eso venimos. Y no habría la posibilidad de venir a hacer el esfuerzo de combatir a nuestro propio ego y de expresar ese aspecto esencial que somos, que es la fuerza del alma y que es una chispa del Creador. Así que la Kuf es esta posibilidad de mantener a raya al Satán, dándole su parte para que no nos moleste. Mientras estamos en este mundo físico, mientras estamos encarnados en este cuerpo físico, no somos perfectos. Queremos ser perfectos, aspiramos a ser perfectos, pero no somos perfectos. ¿Quién de nosotros puede decir que es perfecto? Nos equivocamos todos los días. Decimos cosas que no se debieron decir, somos insensibles cuando pudimos ser un poco más sensibles, somos egoístas, somos a veces damos la posibilidad de que otros se equivoquen a través de nuestra falsa bondad y justo aquellos a los que tenemos que compartir no lo hacemos. En fin, nos equivocamos tantas veces. La idea es entender que dentro de esta naturaleza humana y perfectible en la que estamos, la forma en que nosotros ganamos la guerra es cuando tenemos el control de nuestro Yetzer Hara, de nuestra propia negatividad, de nuestras inclinaciones obscuras. Y esto es lo que representa la Kuf. Es lo que representa este rasgo de la Kuf. Es la posibilidad de darnos cuenta en donde operamos desde nuestra versión oscura. Y entender que si bien esto no lo podemos corregir al 100%, podemos darnos cuenta de ello y tratar de irlo acotando poco a poco. Esa es la fuerza de la Kuf. Así que en conjunto, Kuf y Gimel representan la fuerza de Hodesh Adar y de Tzedek, Piscis, y la fuerza de Júpiter. En el Rosh Hodesh decimos, nosotros sembramos la semilla de lo que va a ser el próximo mes. Y siempre tenemos las oportunidades, ¿verdad? En Shabbat sembramos la semilla de lo que va a ser la próxima semana. En Rosh Hodesh sembramos la semilla de lo que va a ser el próximo mes. En Rosh Hashanah sembramos la semilla de lo que va a ser el próximo año. En fin, siempre tenemos la capacidad de retomar estos principios en nuestra vida. Y esa es la belleza de saber de Rosh Hodesh. ¿Saben? En el pasado, tradicionalmente, Rosh Hodesh no es que fuera una festividad así como Pesach o Rosh Hashanah, pero sí, por ejemplo, se decía que si las mujeres podían no trabajar, si no era algo esencial, debían de dejar de trabajar y dedicarse ese día a su casa, a preparar una festividad, una celebración, precisamente porque cada momento en donde tenemos la luna nueva es la posibilidad de crear algo nuevo también. Y por ello debemos reflexionar estos días de Rosh Hodesh. Tenemos 2 días, ¿verdad?, en esta ocasión, para reflexionar qué queremos crear, qué queremos traer en nuestras vidas. Sí. ¿Y tiene que ver algo el eclipse? Desde el punto de vista cabalístico, ¿se interpreta que es en Rosh Hodesh de alguna forma? Sí. Los eclipses tienen una interpretación cabalista. Y los eclipses generalmente se dan o en la luna nueva o en la luna llena, ¿no es cierto? Generalmente
Bueno, el eclipse no es más que un ocultamiento. Y es importante no quedar definido, ¿verdad?, por las profetas del desastre, ¿verdad? Los eclipses significan que la luz no llega y demás. No, hay una interpretación que es todo aquello que va a ser revelado tiene que ser encubierto. Entonces el eclipse es esa posibilidad de encubrir algo que se va a revelar con mucha más fuerza. Y todo depende de nuestra capacidad de ese entendimiento. Lo podemos hacer así, o bien podemos caer en la visión catastrófica de que los eclipses son malos y son de mala suerte y que cuidado y que no hay que salir porque las mujeres embarazadas, en fin. Hay esta interposición, ¿verdad?, planetaria que se da varias veces en el año, y hay veces que se da en forma más intensa y otras menos intensa, pero en realidad de lo que hay que meditar en un eclipse es algo maravilloso se va a revelar. La ley espiritual nos dice que algo que va a manifestarse en forma gloriosa tiene que estar oculto, tiene que estar oculto, tiene que estar escondido antes de revelarse totalmente. Sí. El Rebbe dice que el eclipse es como el Tzimtzum. Es el ejemplo claro de ver un Tzimtzum revelado. O sea, como fue el Tzimtzum, ¿no?, de que estaba la luz y se tuvo que degradar para ocultarse y para Así que el es. mundo físico pueda existir. Así es. Lo puedes ver físicamente como es el... Claro, y el Tzimtzum, les recuerdo, es esta posibilidad de infundirse con la fuerza del Creador de tal forma que somos actores en esta fuerza del Creador. El Tzimtzum es el ocultamiento de la luz con objeto de que nuestras propias luces se distingan. Sí, ese es el Tzimtzum, el ocultamiento voluntario que hizo el Creador. ¿Por qué? Porque nosotros se lo pedimos, le dijimos, mientras tu luz irradie como el sol, la pequeña velita que yo soy no se nota, no se ve. El Creador dijo, tiene razón. Y entonces me voy a ocultar. Voy a recoger mi luz de tal manera que esa velita sea verdaderamente, claro, es tu alma, esa velita tenga un impacto, sea causa, pueda verdaderamente traer iluminación a un cuarto oscuro. Muy bien, ¿otras preguntas o comentarios? Tú dijiste que en este mundo físico no somos perfectos. Así es. Cuando somos almas, ¿sí? Más perfectos, pero no totalmente perfectos. En la perashá anterior, el Zohar nos revela que el alma puede tener por lo menos 3 estadios, ¿verdad? Un estadio llamado Shipha, que quiere decir la sirvienta. No es peyorativo ni mucho menos, quisiera un estado limitado. Hay otro estado de mayor elevación que se llama Amá, que quiere decir la doncella, y hay otro estado de apercibimiento total que se llama Bat Melech, la hija del rey. Y es esta forma en que el Zohar habla de nuestra alma. De tal manera que inclusive en el mundo de las almas, no todas las almas son iguales. Y además también se nos dice en esta perashá, que es Mishpatim,
que es todas las reglas de la reencarnación, entre otros aspectos. Ya hablamos aquí, ¿se acuerdan? De qué es lo que es verdaderamente ser libre y qué es estar esclavizado en una conciencia de estrechez, ¿verdad? Y allí se nos habla de que también el alma viene a corregir estos aspectos, ¿verdad? De Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod, hasta llegar a Malhut. En el mundo de las almas, entonces tenemos también una tesitura distinta. Y mucho tiene que ver con lo que hacemos en este mundo. Mucho tiene que ver, así que no desperdiciemos el tiempo. Ni esperemos pacientes, ¿verdad? Como si el otro mundo, es decir, vivir en forma instrumental en este para que el otro mundo sea maravilloso. No, hay que vivir con toda la intensidad en este mundo, ¿verdad? Como si fuera el mundo venidero. Y ya cuando tengamos que estar en el otro mundo, pues sea lo mejor, pero por lo pronto hacer de este mundo el mejor de todos los mundos, el mundo de Mashiach. Y aún así, sin quererlo, sin estar pensando en ello, estaremos engrandeciendo nuestra alma. En efecto, se nos dice que en el mundo venidero hay lo que se llama la Yeshiva Shel Ma'ala, que quiere decir el centro de estudios superiores, pero superiores entendiéndose del mundo superior, ¿no? Y entonces ahí las almas muy elevadas se sientan a discurrir sobre los grandes secretos del Creador, ¿verdad? Y esto en forma un tanto distinta de como lo hacemos en las instituciones terrenas, ¿verdad? Porque ahí se está en la presencia del fulgor del Creador, ¿no? Así que bueno, hay algunos misterios sobre cómo se da eso, pero lo importante para nosotros es este mensaje de que tenemos que vivir cada instante con toda la plenitud, la abundancia y la alegría, como si fuera el único mundo que existe. Sí. Cuando tú hablas que es la semilla del mes, tendría que ver como la intención que quieres para ese mes y el alma se impregna de esa intención. Sí, claro, es que, por supuesto, esto lo dices bien. ¿Qué intención quieres en este mes? A propósito de lo que se está dando, de la plenitud, de los milagros. ¿Quieres ser un ser de milagros? Y en el buen sentido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ser un ser de milagros? Que no hay limitaciones, que aquello que aparentemente no se puede dar, que aquello que es tremendamente difícil, de repente se da. ¿Cómo es posible que se diera? ¿Cómo es posible que esto que en donde no había los recursos suficientes, no había la gente, no había las condiciones, de repente se da maravillosamente bien? Yo creo que todos podemos decretar en este Rosh Hodesh que eso que queremos que se logre y que a lo mejor no vemos cómo en el mundo del 2x2 son 4 se puede lograr, sí se logra. Y basta volver nuestra vista hacia atrás, en donde hay cosas maravillosas que se han logrado, ¿no es cierto? Hemos logrado cosas que son inexplicables. Todos nosotros tenemos una o varias historias de cosas que dices, esto no era posible lograr y de repente se logró. Ese tipo de energía queremos que esté con nosotros. Ese tipo de energía queremos que sea la que defina nuestro mes, ¿verdad? Siempre hay la posibilidad de desde luego estar muy consciente de nuestros deseos, porque somos seres de deseo, pero también al mismo tiempo, como lo hemos dicho, como práctica espiritual, permitir que el Creador sea el que tenga la última palabra, ¿no? Sí.
nada más para dejar ya algo que dijimos de la ayuda de Moshe Rabbeinu, ¿no? Dijimos Sí. y murió. Y aunque en Varim hay toda una descripción exacta de cómo murió, pero en el Zohar, en esta semana, en esta parashá de Trumá, es donde viene y dice Moshe lo met, claro. Moshe lo met, en esta porción. Dice Memo, nos recuerda que en la perashá de Trumá del Zohar, dice Moshe lo met. Moisés no murió. De hecho, esta idea de que se nos comenta al final de la Torá que Moshe murió con un beso de Dios en un lugar, ¿verdad? Pero que hasta el día de hoy, y así dice la Torá, no se sabe dónde está enterrado. ¿Por qué? Porque en realidad se da este elemento de eternidad, que desde luego es Moshe, pero que está en potencia en cada uno de nosotros. Y esta es la fuerza de Adar y de Purim, esta fuerza de intemporalidad y de eternidad que es verdadera, ¿no? Yo me acuerdo de niño, hay momentos en que aquellos que tenemos niños más pequeños, hay momentos de realización en donde me acuerdo que un día con mucha pesadumbre fui y lloré con mi mamá y decía, mamá, pero ¿y qué va a pasar cuando papá y tú se mueran, no? Y era yo chico y me dio esa angustia, ¿no? Y yo creo que todos nosotros pasamos por esa situación y luego pues maduramos y lo manejamos de la mejor forma. Pero al final, cuando estamos en la conciencia de la luz y de la totalidad, sabemos que la muerte es una ilusión. Sabemos que hay separaciones temporales, y qué tan temporales y qué tan separaciones es muy relativo. Y que en el mundo de la verdadera realidad siempre estaremos juntos con aquellos seres que queremos, siempre por la eternidad. La muerte no existe. Moshe lo met. La muerte no existe. La muerte es algo que hemos traído con la conciencia de que tiene que haber finitud en algo. Pero llegará el momento, como nos dicen nuestros sabios y como lo propone el Rambam, entre sus decretos del credo, ¿verdad? Confío plenamente en que vendrá Mashiach y todos nos volveremos a reunir. Vafilu umitmame, aunque se tarde, anachnu ajake lo esperaremos, ¿no? El estar en esta convicción de cómo funcionan las cosas, de cómo nos toca en un momento dado estar en una fase y luego en otra, nos da mucha más tranquilidad y nos da mucho mayor felicidad para lograr los compromisos que venimos a llevar a cabo, con la seguridad de que esa separación es una separación que solo proviene de nuestra corrección en este mundo físico, pero que esa separación no existe, y cada vez que tú te quieres conectar con esos seres maravillosos que ya partieron de este mundo físico, están allí. No hay una verdadera separación, ¿no? Y algún día nos daremos cuenta todos que verdaderamente la muerte no existe. ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien. ¿Hay aquí alguien de signo Piscis? Yo. Esthercita. Sí, Piscis. Aquellos que nacieron bajo el influjo de Piscis, Piscis es el signo quinta esencialmente maternal. Es el signo que
que es la gran vasija de todos. Se dice que quien hace, así lo dicen los cabalistas, habrá que ver las interpretaciones más profundas, pero dicen que quien nace bajo el signo de Piscis es que es su última vida y ya no reencarnará, ¿no? Aprovechen, ¿no? Así que sí, generalmente hay mucha condescendencia, hay suavidad, por un lado hay docilidad, por otro lado puede haber dureza, ¿no? Cuando estas aguas se convierten en un tsunami o en un huracán, puede haber lo contrario a la misericordia, y eso es lo que hay que cuidar. Puede haber indolencia, puede haber flojera, puede haber evitación de responsabilidades y la idea de no cargarse de mucho trabajo, ¿no? Esa es la parte que el Piscis debe de cuidar, ¿no? Y la parte maravillosa de este trabajo espiritual, es el signo más espiritual de todos, es el signo de la maduración del alma, pues es lo que debe de regir, ¿verdad? Y como todos tenemos esta corrección, el Piscis tiene que estar muy atento a no ser permisivo, a no desorientarse por cosas que no son importantes y dejar a un lado un poco por flojera las obligaciones. Esto es así como que los focos rojos, ¿verdad? Pero bueno, es el signo de Moshe, ¿qué más podemos decir? Y es el signo de ese liderazgo, quizá no muy evidente, quizá no muy formal, que será el liderazgo distintivo de estos tiempos finales, un liderazgo que más que adscribirse los honores y las responsabilidades, será un liderazgo de compartir, será un liderazgo de empoderar a otros a ser líderes, será un liderazgo liberador en el sentido de que en realidad la responsabilidad individual es lo que estará por encima de todo. Hoy en día en muchos países, ciertamente en el nuestro, se habla de corrupción y de abuso, y entonces hay cada vez más leyes en contra de la corrupción y en contra del abuso y en contra de esto y del otro, y qué bueno que haya esta legislación, pero eso no es lo que va a funcionar. Lo que va a funcionar es cuando cada uno de nosotros nos volvemos líderes de nuestra alma y asumimos nuestra responsabilidad y entendemos que no es porque me van a castigar si hago algo mal, es porque tengo una responsabilidad de traer más bienestar a este mundo. Y esa es una energía pisciana. Esa es una energía que tenemos disponible en este mes. Es el liderazgo que es la responsabilidad individual. Porque no hay nada más maravilloso, no hay motor más grande que lo impulse a uno que esa responsabilidad interna que vivimos y que nos mueve a hacer lo que tenemos que hacer, independientemente de que haya leyes que promuevan o no promuevan, o que haya puestos, es nuestra responsabilidad individual, nuestra capacidad de entender lo que venimos a hacer este mundo y los efectos tanto gloriosos de sí hacerlo y los efectos desafortunados de no hacerlo. Esa debe ser,
y seguramente poco a poco más será la guía y será el liderazgo que impere. Pues Jodesh Tov a todos, Jodesh Tov, que este mes sea lleno de milagros y maravillas, lleno de buenas cosas, de resultados, de todo aquello que queremos que se dé, buena salud, abundancia en todo, que seamos todos meritorios de ver esto en estos días. Muchas gracias.